¿Los hijos son usuarios root? Y con esta pregunta iniciamos el episodio número 14 de esta séptima temporada. Soy usuario root en el podcast Enfoca tu mente. La pregunta de los hijos son usuarios root me lleva a que también te pregunte de si un padre no se da cuenta que en verdad es un usuario root, ¿podría entonces enseñarle a su hijo, mostrarle de alguna manera que en realidad es un usuario root? Y obvio que no. ¿Los usuarios son usuarios de root? Por supuesto que no. ¿Quién le otorga los permisos? Los padres. Los padres son como el área de seguridad que tiene la tarea de darle los permisos a las demás áreas. Si lo pensamos en una empresa, seguridad le va a dar permisos a todo el mundo de lo que se considera, según el puesto de cada uno, a dónde tenés que acceder. Generalmente siempre faltan permisos y siempre tenés que estar reclamando y decir, che, no puedo hacer esto, porque se busca que para resguardar la información, para decirlo elegantemente, porque la verdad no es que es para resguardar la información, nada más, es porque uno mete los dedos y hace un montón de cagadas. Y en verdad, como ya se tiene en cuenta eso, se van a dar los permisos estrictamente necesarios. Y la mayoría de las veces siempre te van a faltar permisos. Y los vas a tener que pedir y vas a tener que dar millones de explicaciones para que te los den. Ni hablar de firmar, bueno, hoy está la firma digital. Todo eso que haces en una empresa es exactamente lo mismo para después cuando le tenés que pedir permiso a tus padres para que te dejen hacer algo que ellos consideran que es peligroso y que te van a decir que no. Y vas a tener que argumentar y justificar un montón de cosas para tratar de convencerlos. Esto es igual que en la vida empresarial cuando querés hacer algo diferente. Porque cuando está establecido y la empresa dice que tenés que hacer esto y esto y esto, te va a dar o va a decir que te va a dar los permisos que realmente requerís. Y si quieres hacer algo diferente, vas a tener que casi conectar con un más allá en una realidad paralela para conseguir los permisos y hacer algo diferente. Bueno, esto es exactamente igual que en casa. Cuando un hijo quiere hacer algo diferente y lo primero que dicen los padres es igual que dice seguridad, es no, es peligroso. Entonces no te otorga los permisos. A menos que tengas contactos, pero hoy con las nuevas normas y tenés un montón de cosas de ITIL que antes no existían. Yo antes, hace muchos años, cuando fui de la época en donde vos te levantabas del escritorio y le pedíamos al grupo de Unix, che, me faltan los permisos para esto, y me los daban así como así, eh, y no hicimos nunca, digamos, nada. En esa época era lo normal, de la misma manera que en algún momento los que son de mi generación recordamos que cuando éramos chicos no se usaba el cinturón de seguridad. Yo creo que en algunos autos o camionetas ni existía el cinturón de seguridad y éramos chicos y hacíamos viajes y íbamos a todos lados sin cinturón de seguridad. Bueno, lo mismo en algún momento sucedió esto en el área de sistemas en donde nos otorgaban los permisos, no importa si era por un rato o para acceder a qué cosas, cuando teníamos que instalar o hacer instalaciones de sistemas, no estaba esa burocracia. Con el paso del tiempo, todo eso se fue modificando y vinieron un montón de normas, ni hablar de políticas de seguridad, buenas prácticas y un montón de bla, 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 digo, de las prácticas estas, que a nosotros nos entorpecían totalmente las tareas y nos recontra molestaba y enojaba porque hacía todo tan burocrático que tardabas un montón de cosas para cositas que antes hacías en 5 minutos, se convirtieron en 2 días. Ni hablar si no conseguías los permisos y empezabas con toda esta burocracia de que al final tardan más en darte los permisos que en hacer la tarea que tienes que hacer. ¿Y por qué estoy hablando de toda esta cosa técnica? Primero para que le pongamos un poquito de humor y me puedan recibir esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Y porque a los padres, cuando me escuchan, cuando hablo de esto, no les gusta y no lo reciben.
no lo pueden recibir tanto, digamos. Entonces ahí es donde yo siempre los invito es, cuando hablo de esto, no lo escuches como mamá, o sea, como mamá, ni como papá, escúchalo como hijo. Iba a decir como madres, pero en realidad hay cada vez más público masculino, entonces da igual, porque tiene que ver con el rol. No lo escuches como mamá o como papá, escúchalo primero como hijo. ¿Por qué? Y porque como hijo sí lo vas a poder reconocer. Sí te vas a acordar de esto que estoy diciendo, que si querías hacer algo diferente y tus padres estaban esperando que vos hicieras lo que hacían tus hermanos o lo que hacían los demás, cuando querías hacer algo diferente, es como que los pones en el lugar de incómodo de ni hablar de enfrentar de sus propios miedos, pero los exponías a una situación nueva para ellos porque vos querías una situación nueva. Y entonces que vos puedas reconocer esto como hijo, poder darte cuenta de eso, hace que después, cuando te vayas a tu responsabilidad y a tu rol de mamá o de papá, te vas a acordar de esto. Y más allá de entender a los padres, porque en definitiva, eh, cuando uno dice, sí, ahora lo entiendo, guarda con eso, porque el entender en definitiva no nos sirve de mucho. Uno piensa que sí, pero en verdad no. ¿Qué pasa cuando decimos, sí, ahora entiendo a mis viejos? Eso sigue siendo un disfraz como excusa de, ahora que lo entiendo, voy a seguir restringiéndole los permisos a mi hijo porque ahora me doy cuenta que es por su bien, porque si no entonces se pueden lastimar. Mirá si le doy muchos permisos y se cae y se lastima. Entonces esa frasecita de él, ahora entiendo a mis padres, guarda con eso porque no significa que te sirva eso. En definitiva, cuando uno dice ahora te entiendo, en realidad uno se está alineando con la realidad del otro y eso no es crearse su propia realidad. Eso es meterse en la realidad del otro y copiarla. Así de simple. Yo sé que esto que estoy diciendo no te va a gustar, pero cuando nosotros estamos entendiendo al otro, es alinearnos a la realidad del otro. Y acá la cuestión es tener la conciencia de que yo soy dueña de mi cerebro y yo me creo mi realidad. Vos créate la que vos quieras. Si vos estás eligiendo algo que no te funciona, es una elección tuya. Estar diciendo yo algo de eso no solo es meterme en tu vida, sino que además es eh, primero, ¿qué hacemos en esto de meternos en la vida de los demás? Punto número uno. Punto número dos es, nadie más que vos sabe de vos y tu vida. Entonces, esto de andar opinando es, además de ser un desgaste tremendo de energía, que no sirve para nada, es un desperdicio total. También muchas veces termina, digamos, confundiendo a la persona porque la persona estamos más educados para escuchar a los otros que a uno mismo. Entonces, cuando uno opina, el otro se engancha de la opinión de uno y no puede después diferenciar y decir, pero entonces le hago caso a Marcela o me hago caso a mí. No, siempre a vos. No importa qué diga yo, porque lo que digo yo es lo mismo que dice tu mamá o tu papá. Son puntos de vista, son pensamientos que cada uno tiene dentro de sus cerebros. Ahora, lo que importa, lo que diga yo no importa. ¿Por qué? Y porque si no, siempre quedas atrapado en la opinión de alguien, de lo que antes quedabas preso de lo que te decían tus padres y ahora sería lo mismo conmigo. O sea, también podría ser tu marido, tu mujer, tu suegra, no importa quién. El punto es tomar conciencia de que uno es su usuario root y que después andemos jugando a ser usuarios limitados o usuarios normales, porque se le dice usuarios normales a los usuarios que tienen los permisos restringidos. Es decir, se le llama en la jerga usuarios normales a los usuarios que tienen poquitísimos permisos. ¿Y por qué ahora traigo esto en este episodio? Más allá de para usar la analogía, para mostrar que los hijos son usuarios normales. Y que si vos estás en modo hijo, cagaste, porque estás en un usuario normal. Es decir, que vas a andar viviendo tu vida con permisos súper zarpadamente, súper limitados. ¿Por qué? Y porque vas a ir por la vida pensando que hay un montón de cosas que no puedes hacer.
Los usuarios normales están configurados para que tengan permisos limitados porque se espera que hagan tareas limitadas. Entonces, un superusuario va a tener ciertos privilegios. Que vos te hagas cargo de preguntarte cómo querés vivir tu vida, te invita también a revisar estos permisos. Y cuando hablo de los permisos, cuando uno está configurando un usuario y vos le asignás permisos, más permisos, menos permisos, ¿qué significa esto? Que el usuario después va a acceder a ciertas cosas y a otras no. Entonces, si los hijos no pueden acceder a ciertas cosas porque mamá o papá definieron que eran peligrosas, ¿a cuántas cosas los hijos no pueden acceder por estar justificando? No importa la justificación, si es peligroso o qué. Esto es lo mismo que en la empresa cuando dicen todos estos usuarios no van a tener permiso a esto porque es peligroso. ¿Por qué? Y porque alguien puede meter mal el dedo, porque alguien podría borrar, porque alguien podría modificar. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo más común? Que si se da acceso, obvio que no a todo, pero si se da acceso, ¿qué se dan? Permisos de lectura. Entonces vos podés leer la información, pero no la podés modificar. Y esta analogía me encanta. ¿Por qué? Porque esto de que puedas leer, pero no puedas modificar nada, que es lo más común, y cuando me refiero a lo más común, hablo de esas son las limitaciones, por no decir, así están configurados los usuarios que llamamos normales, es decir, la mayoría. Entonces, si los usuarios normales solo pueden acceder a la lectura, porque tienen permisos de lectura, van a poder solamente usar la información y nunca modificarla. Y acá entonces, ¿qué quiero traer? Todo lo que vos pensás que podés leer y que no podés modificar. Como por ejemplo, acá tengo 400 millones, así que elijo uno. Las creencias. Las creencias de tu familia que te dicen o que te dijeron que la vida había que vivirla de esta manera. ¿Y cuánto estás leyendo esa información y viviendo con esa información con permisos de lectura que te están impidiendo modificarlas en tu realidad, en tu vida, adentro de tu cerebro, porque no te diste cuenta que en tu cerebro, como vos sos un usuario root, podés modificar todo? Pero claro, si estás en la realidad de tus padres y andás viviendo la vida en modo hijo, no sos usuario root. Estás viviendo bajo los permisos de quienes te otorgaron esos permisos para vivir la vida según ellos. Entonces, ¿podés modificar o no podés modificar? ¿Hasta dónde vas a poder darte cuenta de cuándo estás funcionando desde un usuario normal y cuándo podrías darte cuenta que en verdad sos un usuario root y podés modificar cualquier cosa? Pero claro, ¿te podés dar cuenta o elegís el modo hijo, que también le digo modo zombie, que te impide elegir un montón de cosas porque en ese modo estás viviendo tu vida como un usuario normal, leyendo archivos, leyendo información y usando las creencias de los demás? No importa si son las creencias de tu mamá, tu papá, tu familia, tu entorno o los ancestros. Y esa es la diferencia entre vivir accediendo a la información de los demás o dándote cuenta que podés editar cualquier cosa, podés modificar cualquier cosa y por lo tanto, con el usuario root, tenés los permisos de escritura. Así que esto es toda una invitación para que simplemente revises y puedas reconocer en qué modo estás viviendo. Por supuesto que si andas paseando en Zombilandia es un caos y ahí no otorgamos permisos de nada. Si
salís del modo Zombilandia, hay todo un mundo más allá de Zombilandia. Pero en Zombilandia no damos permisos nada más que para seguir la manada zombie. Y de esta manera, más allá de no entrar tanto en la parte de los hijos y cómo le otorgamos los permisos a los hijos, porque eso es todo un desarrollo que hay que tener muchas ganas de mirar y de reconocer, lo estoy diciendo en el hijo que vos sos, no lo estoy diciendo para los padres, sino para los hijos. Entonces, cada vez que pienses que no podés modificar algo, simplemente estás viviendo tu vida desde un usuario normal. La pregunta es, ¿cómo querés vivir tu vida? ¿Con qué permisos y privilegios vas a elegir vivir tu vida ahora?